Le va a tocar abrir a Antonio Terrón Barroso, que viene de la Universidad de Barcelona. Es investigador en formación FPI en el ADUC, Centro de Investigación, Teoría, Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona. Ha cursado un posgrado en Investigación de Ciencias Sociales en la Universidad de Aston, el máster en Formación de Profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos, la licenciatura en Traducción e Interpretación, Lengua B, Inglés, Lengua C y Francés en la Universidad de Granada y la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Oberta de Cataluña. En cuanto a su experiencia docente, ha trabajado en diversas instituciones internacionales, entre las que se encuentran la Universidad de Birmingham, la Universidad Pantheon Assas, la Universidad de Aston, la Universidad de Cardiff y la Universidad de Massachusetts Amherst. Actualmente trabaja bajo la dirección de la doctora Elena Losada Soler y la doctora María Jesús Lama López en el proyecto Género, Violencia y Representación, los textos de creación en la prensa femenina peninsular, 1848-1918, donde investiga la realización verbal de la violencia de género y su normalización discursiva. La comunicación que nos trae hoy se titula De flores a llenas, edadismo y deshumanización femenina en la obra de Robustián Armiño en El correo de la moda, 1852-1855. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación y también gracias a la organización del Congreso por pues habernos acogido también durante estos 3 días, que la verdad han sido pues intensos, pero muy fructíferos, tanto en lo académico sobre todo, pero también a nivel personal y social. Bueno, hay un asterisco en la fecha, como veis ahí, porque al final incluí una novela del año 59 que me dio tiempo a analizarla y me parecía interesante, entonces por eso el asterisco en ese año, ¿no? O sea, no me centro en la primera mitad de la década de 1850, sino que la abarco pues entera, ¿no? Aunque solo hay una novela, ya veréis, de esta época, ¿vale? Voy a hablaros de estos 7 puntos que tenéis ahí. Primero voy a introducir mi proyecto del que vengo, voy a hablar de la autora brevemente, algunas pinceladas sobre su biografía, el corpus que analizo, la metodología en el análisis con ejemplos concretos, algo de los resultados y también la perspectiva. Esto pues es parte de la tesis doctoral que estoy preparando, todavía no sé si será un capítulo o 2, así que estoy abierto a sugerencias, manera de organizarlo de otra manera, ¿no? Es un trabajo que se está haciendo ahora, ¿no? En cuanto al proyecto, se llama GenViPref, que es la abreviatura de Género, Violencia y Representación, los textos de creación en la prensa femenina peninsular de 1848 a 1918. Es un proyecto en el que analizamos textos escritos por mujeres en la prensa femenina que surge en esta época, en las cabeceras, ¿no? Que, bueno, bien estaban dirigidas por mujeres, que había algunas, o bien pues eran dirigidas, me refiero, desde la dirección de la propia revista o dirigidas a un público femenino en general, ¿no? Ya digo que incluso había algunas mujeres que fundaron sus revistas, de hecho la autora de la que voy a hablar es una de ellas, entonces nos interesaba ver qué contaban esas primeras mujeres que se convirtieron incluso en empresarias editoriales y cómo hablaban ellas de la violencia, de qué tipo de violencia hablaban y cómo se la presentaban a un público que mayormente también pues, sería femenino, ¿no? Es un proyecto en el que participan varias universidades, aunque la central es la Universidad de Barcelona y las 2 IPs del proyecto son mi directora de tesis, ¿no? Aunque hay gente trabajando de universidades pues, en otras zonas de Europa, ¿no? Y cada investigador o investigadora se dedica a una revista en concreto o bien a una autora en concreto que publicó en diferentes revistas, ¿no? Son la mayor parte de ellas mujeres desconocidas, ¿vale? Que no han recibido mucha atención ni académica ni histórica, ¿no? Entonces son materiales también los que se están rescatando, pues algunos están en la hemeroteca digitalizados, pero otros no. Entonces, bueno, tenemos antes de que se me olvide, una base de datos que si ponéis, si estáis interesados o interesadas en Google, GenViPref, Universidad de Barcelona, sale la base de datos y es un buscador básicamente que os va a permitir pues, acceder a las fichas que hemos ido elaborando de cada uno de los textos, ¿no? Hay textos que son ficción la gran mayoría, también hay ensayos y alguna que otra poesía, siempre textos que tengan violencia, lo que hemos metido en ese buscador que permite buscar, no sé, pues por palabras clave. Si uno está investigando, yo que sé, la moda, pone escote, pues te va a llevar a las fichas que tenemos realizadas sobre pues, que contengan ese término, ¿no? Bueno, ¿quién era Robustián Armiño? Había un corpus tremendo y una de las dificultades que tuve con mi directora será, bueno, ¿dónde me centro? ¿Me centro en una revista? ¿Me centro en una autora? ¿Me centro en varias? Entonces, al final decidimos centrarnos en Robustián Armiño. Robustián Armiño se encargó de la ficción en esta década que habéis visto, ¿no? En el marco temporal, en El Correo de la Moda, ¿no? El Correo de la Moda fue la revista más longeva de prensa femenina de esta época, entonces podríamos decir que es el Ola, ¿no?
o El Pronto, para los que son más mayores que yo, ¿no? Eran revistas mainstream, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta que no había otra manera de producción cultural para las mujeres, ¿no? No había televisión, no había radio, entonces las novelas, pues creemos que tendrían bastante repercusión, bueno, entre sobre todo la gente que era capaz de leer, ¿no? Que no era todo el mundo. Entonces, ¿quién era esta señora? Pues Robustiana Armiño nace en Gijón en 1821 y muere en Madrid en 1890. ¿No? Era hija de un farmacéutico y de una ama de casa, no podían ser otra cosa las mujeres, ¿no? Empieza a escribir muy pronto, ¿no? Ya en el año 1844 pues escribe a nivel regional en varias revistas y también, bueno, en algunas extremeñas, ¿no? Se casa en el 48 con un médico, Juan de la Cuesta Cherner, que era de Salamanca, y se muda a Salamanca. ¿Por qué cuento esto? Bueno, antes de que se me olvide, su marido, Juan de la Cuesta, también tenía inquietudes editoriales, ¿no? Y él fundó su propia revista, periódico. El concepto revista, periódico en aquella época todavía no estaba claro, ¿no? Entonces fundó su publicación también periódica que se llamó La Correspondencia Médica. Entonces cuando se va a vivir a Salamanca entra en contacto con Matilde Cherner, que era prima de su marido. Matilde Cherner, bueno, pues se la considera una de las primeras protofeministas de esta época porque en sus textos, que también era escritora y escribía en prensa, no solo en prensa, pero mayormente en prensa, pues se abocaba por la emancipación de la mujer, por su acceso a la educación, ¿no? Entonces, estas dos escritoras, por esa relación en común, ¿no?, que tenían, llegaron incluso a publicar juntas una leyenda, que es La Venganza. Entonces, bueno, pues creemos que ideológicamente, pues estas épocas de Robustiana, pues era la más liberal por esa cercanía que tenía con Matilde Cherner, ¿no? Luego se va a vivir a Madrid con su marido y ya años después funda, ideológicamente se va haciendo, podemos decir, más conservadora, ¿no? Y funda una revista de marcada ideología carlista que fue El Ecos de la Useba, ella misma, luego pasó a llamarse La Familia, ¿no? O sea, que se convirtió también ella en empresaria igual que su marido. Era borbónica, ¿no? O sea, escribió un poemario a Isabel II que se llamaba Gloria de la Casa de Borbón, que es un manuscrito que se conserva a día de hoy en la Real Biblioteca. Y bueno, pues a lo largo de su vida publicó en muchas revistas, en casi todas las más relevantes, ¿no? Ahí tenéis una lista no exhaustiva, pero llegó a publicar mucho. En cuanto al corpus, bueno, son todo ficción, son novelas de ficción por entregas, tengo 17 textos y, bueno, aunque son, como digo, toda ficción, pues podemos clasificarlas en 3 grupos. Por un lado están las novelas originales, que son esas 5 que tenéis ahí, las novelas traducidas, 3 de ellas del francés y una del italiano. Todas las del francés las escribió Eugénie de Foix, que era una mujer de origen, una pied noire, de origen judío, y bueno, pues es relevante porque fue también una de las primeras mujeres de letras judías en publicar en lengua francesa, ¿no? Y vale, pues eso en cuanto a las novelas traducidas, y luego también he metido estos textos que tenéis aquí, que en el Correo de la Moda aparecen en una parte, ¿no?, que se llama Instrucción Histórica, es decir, que están basadas en la vida de mujeres célebres por diferentes motivos, pero están ficcionadas, ¿no?, están contadas como un romance. Entonces hay elementos bastante, bueno, que son claramente ficción y por eso las he incluido aquí, ¿no? A nivel cuantitativo, pues son 227 páginas las que tengo, que ha acabado la transcripción este verano, ¿no?, en Arial 10, y 113.000 palabras, un poquito más, para que os hagáis una idea. Eso es lo que ocupan estas 17 novelas. En cuanto a la metodología, bueno, pues esta es la metodología que seguimos a nivel proyecto, ¿vale? Porque uno de los problemas que tuvimos a la hora de crear la base de datos es decir, bueno, ¿cómo unificamos a 15 o 20 personas trabajando, ¿no? ¿Cómo vamos a marcar la violencia? Entonces creamos nuestra taxonomía, que era válida para nuestros textos, ¿no? Nos fuimos reuniendo y fuimos viendo, pues, esta taxonomía que surgió, ya os digo, ad hoc, trabajando en los textos, ¿no? Nos basamos, evidentemente, en Galtung, como ya han comentado, en Zizek, y luego a nivel discursivo, pues en Van Dyck o en Budak, ¿no? Casi es una adaptación de Budak, ¿no?, lo que hicimos. Bueno, pues de esta adaptación a nuestro corpus pues surgieron macroviolencias o violencias objetivas o visibles, ¿no?, que es el grupo A, y luego la parte discursiva, ¿no?, las microviolencias, que son subjetivas o invisibles, en tanto y cuanto que ya veréis que muchas veces pues, no se ven, no somos conscientes, a no ser que nos paremos a analizarlas, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a parar en las macroviolencias porque ya se han comentado, ¿no?, la cultura lo simbólica, pues el edadismo, el clasismo, el canon de belleza, ¿no?,
todo esto. En la institucional, pues evidentemente la Iglesia, el Estado y la legalidad, y la familiar, pues los miembros de la familia, que eran hombres o mujeres masculinizadas, ¿no? Había también señoras que no tenían una vida propia, ¿vale? Eran viudas, entonces se inmiscuían en la vida de otras mujeres, ¿no? Porque tenían dinero, eran viudas con dinero o madres superiores, ¿no? Que tenían poder. Entonces podemos decir que estaban masculinizadas de alguna forma. Y bueno, la manera en la que estas macroviolencias se hacen concretas, pues son estas que tenéis aquí, ¿no? No las voy a leer todas, pero os he puesto en amarillo la deshumanización, que es en la que me voy a centrar. Las que están en naranja, ya veréis que aparecen también en los ejemplos que os voy a enseñar ya a partir de la siguiente diapositiva. Es decir, que estas microviolencias, por así decirlo, nunca aparecían solas. Se utilizaban unas a otras para engrandecerse, ¿no? O apoyarse. Pues son la cosificación, la sexualización, el control del cuerpo, la infantilización, la falta de agencia, la dependencia, los estereotipos patriarcales, ¿vale? Bueno, paso al análisis con ejemplos. Voy a analizar dos campos semánticos, la deshumanización de las mujeres en el campo semántico de lo floral y en el campo semántico de lo animal. Entonces, simplemente con poner en el buscador de mi PDF de Corpus Flor ya me salen en 220 páginas 58 resultados, ¿no? Es decir, que es bastante común. Aparece también en los títulos, ¿no? de estas novelas, La ofrenda de la rosa o La violeta, ¿no? Bueno, y luego a nivel ya dentro del texto, ¿no? Textualmente, pues os leo brevemente algunos ejemplos. Dice Marieta, que era la protagonista, Marieta pálida y hermosa como la flor blanca del escaramujo. Aquí ya estamos viendo una violencia, ¿no? Asociada a la belleza, ¿no? Y también a la edad, de alguna forma, con la flor. En la flor de su edad, ¿no? Esto aparece también mucho, una flor de santuario, de nuevo con la belleza, el edadismo en la flor de su edad, o la maleza salvaje, ¿no? Que es una metáfora para hablar de la naturaleza como un lugar inhóspito, ¿no? También a través del campo semántico este. La florecilla de los campos, la ruralidad también aparece como un tema recurrente para engrandecer esa construcción, ¿no? de la flor o de la mujer. Y luego la exotización, ¿no? De personajes como Eugenia de Montijo, que es en el último ejemplo que tenéis aquí. Hablan de 3 mujeres extranjeras que llegaron al trono de Francia y describen a Flor de Eri, la hermosa joven de los cabellos de oro, que era irlandesa, la encantadora Flor de las Antillas para Josefina, y luego la Rosa de España, que la compara con la de las Antillas, que era la emperatriz Eugenia de Montijo. Luego, dentro del campo semántico de las flores, pues también la idea de marchitarse, ¿no? Conectada con el edadismo, pues aparece también, y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Azucena, que es el nombre de una protagonista, que de nuevo es una flor, ¿no? Hablan de ella, ¿no? Diciendo que su rostro estaba alterado y marchito. En el segundo ejemplo nos hablan de la rosa y de la violeta, que son 2 flores, ¿no? 2 protagonistas de la historia, a las que comparan con estas 2 flores, y también hablan de que su hermosura compañera yace deshojada o marchita. Luego la idea de marchitar la juventud de nuevo en el siguiente ejemplo, y bueno, pues esto es muy recurrente, como ya habéis visto, ¿no? Pasamos ahora al campo semántico de los animales, que es el segundo. Hay dentro de este campo diferentes animales concretos. Los pájaros son bastante comunes, ¿no? Pero bueno, en la primera parte os pongo el primer ejemplo, dice el ama de gobierno que al distinguir a la muchacha tomó sin poderse contener la apariencia de una hiena. Esta era la señora, ¿no? La ama de gobierno, que ve a una joven que entra y claro, pues su señor tenía intereses por esta joven y se convierte en una hiena, ¿no? Aquí vemos un edadismo claramente, ¿no? Pues esa referencia al edadismo y también a la competencia entre mujeres, que era bastante común. Luego hablan en el segundo ejemplo de la gitana, que era la jefa de una costurera, no de Azucena, que era costurera, y la gitana era su jefa, y hablan de ella pues en términos muy racistas, ¿no? Por ejemplo, la describen como un camaleón femenino, o en el último ejemplo también vemos el edadismo, ¿no? Dice que sus ojos negros y brillantes todavía como los de una lechuza, ¿no? Y aquí ya aparece la lechuza, el pájaro, ¿no? Que son, pues los siguientes ejemplos son de pájaros, ¿no? La paloma perseguida por un cazador, las palomas bulliciosas campesinas de nuevo, en el tercer ejemplo una huérfana abandonada, un pájaro sin nido, la idea del nido, ¿no? También, y en el último paloma o pastorcitas, ¿no? O aldeana, de nuevo veis la idea de la ruralidad también conectada a este campo semántico, ¿no? En la cervatilla, ¿no? Tímida como una cervatilla, una débil mariposa, o la última, la mirada de una serpiente, que eran 2 amigas compitiendo por el mismo chico, ¿no?
pues una de ellas por los celos, ¿no? Pues se convierte en una serpiente. Entonces ya paso brevemente a los resultados. Como veis, pues hemos constatado, este corpus nos sirve para ver cómo la violencia cultural y simbólica es sutil, bueno, pero está naturalizada en lo que vemos, ¿no? Los sujetos femeninos se deshumanizan, en este caso con estos dos campos semánticos, y esto se hace discursivamente a través de metáforas mayormente, ¿no? Que están relacionadas con estos en términos violentos, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría seguir haciendo? Esto es ya la idea que tengo para continuar. Pues bueno, ver qué otras estrategias discursivas sirven para cosificar a la mujer y deshumanizarla. Ya habéis visto, ¿no? Que se convierten en el rostro, ¿no? Hablaban como el rostro, pues eso me gustaría seguir observando, ¿no? Las mujeres se convierten en partes, se habla de ellas como partes concretas de su cuerpo, la cintura, el pelo, los ojos, deshumanizándola. También se convierten en objetos, ¿no? Se habla de ellas en términos de perlas, estatuas, esfinges, o se las despoja de la sexualidad a través de los personajes, comparándolas con ángeles, son monjas, son vírgenes o son mártires, se las despoja de la agencia del juicio, ¿no? Niñas eternas, huérfanas, mujeres solas y abandonadas, e incluso enfermas mentales, que son bastante recurrentes, la mujer que pierde la razón en estas novelitas, porque algo no sale bien, ¿no? Vale, hay unos recursos lingüísticos claros, ¿no? Como los campos semánticos que he comentado, aparte del de la belleza, el sufrimiento, también la religión y la nación. Hay en algunas autoras, en esta no tanto, al final sí. Bueno, pues la idea es seguir viendo qué puedo sacar de este corpus de manera cualitativa, ¿no? Y también de manera cuantitativa, ¿no? Ver cómo las novelas a lo largo de su vida pues también muestran cómo esta mujer se fue radicalizando en cuanto a los temas que va contando, ¿no? Y ya brevemente, esto es lo que estoy trabajando ahora, estoy utilizando varios programas informáticos para la parte cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Sketch Engine, ¿no? Que es una herramienta gratuita ¿de qué universidad era este? No me acuerdo. Ahora, de una universidad, creo de la Autónoma de Madrid. Bueno, pues te genera este gráfico en el que nos aparecen las palabras más relevantes, ¿no? Yo en amarillo he puesto los sustantivos, gitana, como veis ahí, superiora, condesa, modista, o verbos como sufrir, enjugar, etcétera, ¿no? Y también estoy haciendo análisis de sentimientos, ¿no? Que esto es con Leitmotiv, que es de la Universidad de Málaga, que analiza la polaridad del corpus, ¿no? Entonces nos dice que este corpus es fairly positive, es decir, que es bastante positivo, 55, y también que es muy intenso, ¿no? Entonces voy a ver ¿a qué se refiere eso? Bueno, para que os hagáis una idea, detecta este programa en la parte positiva los términos más interesantes, virtud, ya acabo. Y en la negativa, pues no está tan claro, ¿no? Pero aparece materialista, que es un término también interesante, polémico, indiferente, ¿no? Pues esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.